El sol del desierto cae a plomo sobre las ruinas humeantes de un fuerte romano. Es el año 24 a.C., en la frontera más al sur del imperio más grande del mundo, y el aire huele a derrota y a cenizas. En el centro de todo, una figura que desafía la lógica de su tiempo, la reina Amanirenas. Es imponente, su armadura de cuero y metal brilla bajo el sol, pero lo que congela la sangre es su rostro. Un parche de oro puro cubre la cuenca de su ojo derecho, un recuerdo permanente de una batalla pasada. Sus soldados, los legendarios arqueros nubios, se mueven con una calma letal, reuniendo el botín. De pronto, dos de ellos arrastran un objeto pesado y lo dejan a sus pies. Es una cabeza de bronce, más grande que el tamaño natural, inconfundiblemente el retrato del emperador Augusto. Ella lo mira con su único ojo, sin emoción, y con un simple gesto, ordena que el trofeo sea cargado en un carro de guerra. La imagen es un desafío directo al hombre más poderoso del planeta. Pero esto no es una simple incursión, es la declaración de guerra de un imperio que la historia decidió olvidar. Para entender cómo una reina africana se atrevió a decapitar simbólicamente a un emperador romano, necesitas borrar de tu mente todo lo que te enseñaron sobre la África antigua. Olvida la narrativa de tribus primitivas, esperando ser civilizadas. Ahora, viaja conmigo al reino de Kush, en lo que hoy es Sudán. Este no era un puesto avanzado sin importancia, era una superpotencia milenaria, un imperio negro que una vez conquistó y gobernó a su vecino del norte, el mismísimo Egipto. Sus tierras estaban atravesadas por venas de oro, sus ciudades controlaban las arterias comerciales que conectaban el corazón de África con el Mediterráneo, exportando marfil, ébano e incienso. Y al frente de este imperio no había un rey. Había una línea de reinas guerreras, las más poderosas del continente, conocidas por un título que infundía respeto y temor. Las Candaques eran la encarnación de un poder que Roma, en su arrogancia, era incapaz de comprender, y ese fue su primer error. Pero el poder de Kush no solo residía en su oro, residía en una idea revolucionaria, una que aterraba a la mente patriarcal de Grecia y Roma. Su sistema político era una monarquía matrilineal. ¿Qué significa esto? Que el poder no se heredaba de padre a hijo, sino a través de la línea materna. La reina madre, la Kandake, era la fuente de toda legitimidad. A menudo gobernaba como monarca absoluta, liderando ejércitos, firmando tratados y siendo la máxima autoridad religiosa. Mientras en Roma las mujeres más poderosas, como Livia, debían ejercer su influencia a través de la intriga y de sus esposos o hijos, en Kush, la mujer en el trono era la comandante en jefe por derecho propio. Amanirenas no era una anomalía, no era una extraña reina masculina como los historiadores romanos, confundidos, la describirían. Era la heredera de una tradición de poder femenino absoluto que se extendía por siglos, una tradición que la historia oficial se encargó de enterrar. Y en el año 30 a.C., este universo de poder femenino negro se encontró, de la noche a la mañana, con un nuevo vecino. Tras la derrota de Marco Antonio y Cleopatra, Roma anexionó Egipto. De repente, la frontera del insaciable imperio de Augusto colindaba directamente con el rico reino de Kush. Para el emperador, Kush era el siguiente paso lógico en su expansión. Una tierra llena de recursos, habitada por lo que él consideraba bárbaros, exóticos, listos para ser sometidos y tasados. Para la Kandake Amanirenas, la llegada de las legiones romanas a su puerta no era una oportunidad comercial, era una amenaza existencial. Dos imperios, dos visiones del mundo completamente opuestas, estaban ahora cara a cara en las arenas del desierto. La confrontación no era una posibilidad, era una certeza. Lo que el mundo, y especialmente Roma, no esperaba, era quién golpearía primero. El mundo que Amanirena se preparaba para desafiar era uno que se veía a sí mismo como el único mundo posible. Para Roma la historia tenía un destino, y ese destino era ser gobernada por ellos. La Pax Romana, la paz romana, no era una oferta de coexistencia, sino un ultimátum: sométete o sé destruido. En su mapa mental, el universo estaba claramente dividido.
En el centro la civilización, ellos mismos, y en los márgenes, los bárbaros, un término que aplicaban a cualquiera que no fuera grecorromano. Para el emperador Augusto y sus senadores, los cintos cushitas, a quienes llamaban despectivamente etíopes, no eran más que un pueblo exótico y primitivo sentado sobre una montaña de oro, marfil y ébano. Eran un recurso por explotar, no un imperio por respetar. La arrogancia romana no era solo cultural, era una estrategia de Estado. Subestimar a sus oponentes era el primer paso para justificar su conquista, una ceguera imperial que los llevaría directamente a una confrontación que no estaban preparados para ganar. Pero al otro lado de la frontera, la realidad era radicalmente diferente. El reino de Kush no era una colección de aldeas primitivas. Su capital, Meroe, era una metrópolis bulliciosa, famosa por sus necrópolis reales llenas de pirámides de ángulos agudos, una firma arquitectónica que gritaba su independencia cultural de Egipto. Controlaban las arterias comerciales que bombeaban la riqueza del corazón de África hacia el Mediterráneo, y su sociedad estaba construida sobre una base que para un romano era simplemente inconcebible: el poder femenino absoluto. Las candaques no eran consortes ni regentes que gobernaban temporalmente en nombre de un hijo menor de edad. Eran la fuente misma de la soberanía. Heredaban el trono a través de su linaje materno. Lideraban ejércitos en el campo de batalla y eran la máxima autoridad religiosa. Amanirenas no era una excepción a la regla, era la encarnación de una tradición de poder femenino negro que se había perfeccionado durante siglos. Este choque de civilizaciones era, fundamentalmente, un choque ideológico. ¿Cómo podía la mente romana, que relegaba a sus mujeres más nobles a la esfera doméstica, comprender a una reina que comandaba a 30.000 hombres? No podían, y lo que no podían comprender, lo demonizaban o ridiculizaban. Los historiadores romanos que se dignaron a escribir sobre ella, como Estrabón, la describieron como una reina hombruna, o se burlaron de su ojo perdido en batalla, llamándola cegata. Esto no era un simple insulto, era una herramienta de propaganda. Era una forma de despojarla de su legitimidad como monarca y como mujer, presentándola como una anomalía monstruosa, una aberración de la naturaleza. Al negarse a verla como lo que era, una estratega brillante y una jefa de Estado legítima, Roma estaba sentando las bases de su propio borrado histórico. Si no podías derrotarla en el campo de batalla, podías intentar borrarla de la memoria. La mecha del conflicto se encendió en el momento exacto en que Roma se tragó a Egipto, en el año Vinos 30 a.C. La frontera se convirtió instantáneamente en una zona de tensión. El primer prefecto romano, Cornelio Galo, comenzó a imponer la autoridad imperial, estableciendo guarniciones y exigiendo tributos a las tribus fronterizas que antes respondían a Kush. Pero la arrogancia romana pronto se convirtió en un error estratégico fatal. En el 25 a.C., el nuevo prefecto, Helio Galo, desvió la mayor parte de las legiones estacionadas en Egipto para una desastrosa y ambiciosa campaña militar en Arabia. La frontera sur quedó peligrosamente expuesta. Para Amanirenas, esto no fue una coincidencia, fue una oportunidad. Vio a su enemigo, engreído y distraído, bajar la guardia. Su decisión de atacar no fue un acto de furia bárbara, como los romanos quisieron creer. Fue un movimiento de ajedrez geopolítico, calculado y preciso, ejecutado por una maestra estratega que conocía a su oponente mejor de lo que él se conocía a sí mismo. El sol del desierto cae a plomo sobre las ruinas, humeantes de un fuerte romano. Es el año 24 a.C., en la frontera más al sur del imperio más grande del mundo, y el aire huele a derrota y a cenizas. En el centro de todo, una figura que desafía la lógica de su tiempo: la reina Amanirenas. Es imponente. Su armadura de cuero y metal brilla bajo el sol, pero lo que congela la sangre es su rostro. Un parche de oro puro cubre la cuenca de su ojo derecho, un recuerdo permanente de una batalla pasada. Sus soldados, los legendarios arqueros, nubios, se mueven con una calma letal, reuniendo el botín. De pronto,
Dos de ellos arrastran un objeto pesado y lo dejan a sus pies. Es una cabeza de bronce, más grande que el tamaño natural, inconfundiblemente el retrato del emperador Augusto. Ella lo mira con su único ojo sin emoción, y con un simple gesto, ordena que el trofeo sea cargado en un carro de guerra. La imagen es un desafío directo al hombre más poderoso del planeta. Pero esto no es una simple incursión. Es la declaración de guerra de un imperio que la historia decidió olvidar. Para entender cómo una reina africana se atrevió a decapitar simbólicamente a un emperador romano, necesitas borrar de tu mente todo lo que te enseñaron sobre la África antigua. Olvida la narrativa de tribus primitivas esperando ser civilizadas. Ahora, viaja conmigo al reino de Kush, en lo que hoy es Sudán. Este no era un puesto avanzado sin importancia. Era una superpotencia milenaria, un imperio negro que una vez conquistó y gobernó a su vecino del norte, el mismísimo Egipto. Sus tierras estaban atravesadas por venas de oro. Sus ciudades controlaban las arterias comerciales que conectaban el corazón de África con el Mediterráneo, exportando marfil, ébano e incienso. Y al frente de este imperio no había un rey. Había una línea de reinas guerreras, las más poderosas del continente, conocidas por un título que infundía respeto y temor. Las Candaques. Eran la encarnación de un poder que Roma, en su arrogancia, era incapaz de comprender, y ese fue su primer error. Pero el poder de Kush no solo residía en su oro, residía en una idea revolucionaria, una que aterraba a la mente patriarcal de Grecia y Roma. Su sistema político era una monarquía matrilineal. ¿Qué significa esto? Que el poder no se heredaba de padre a hijo, sino a través de la línea materna. La reina madre, la Kandake, era la fuente de toda legitimidad. A menudo gobernaba como monarca absoluta, liderando ejércitos, firmando tratados y siendo la máxima autoridad religiosa. Mientras en Roma las mujeres más poderosas, como Livia, debían ejercer su influencia a través de la intriga y de sus esposos o hijos, en Kush, la mujer en el trono era la comandante en jefe por derecho propio. Amanirenas no era una anomalía. No era una extraña reina masculina como los historiadores romanos, confundidos, la describirían. Era la heredera de una tradición de poder femenino absoluto que se extendía por siglos, una tradición que la historia oficial se encargó de enterrar. Y en el año 30 a.C., este universo de poder femenino negro se encontró, de la noche a la mañana, con un nuevo vecino. Tras la derrota de Marco Antonio y Cleopatra, Roma anexionó Egipto. De repente, la frontera del insaciable imperio de Augusto colindaba directamente con el rico reino de Kush. Para el emperador, Kush era el siguiente paso lógico en su expansión, una tierra llena de recursos, habitada por lo que él consideraba bárbaros exóticos, listos para ser sometidos y tasados. Para la Kandake Amanirenas, la llegada de las legiones romanas a su puerta no era una oportunidad comercial, era una amenaza existencial. Dos imperios, dos visiones del mundo completamente opuestas, estaban ahora cara a cara en las arenas del desierto. La confrontación no era una posibilidad, era una certeza. Lo que el mundo, y especialmente Roma, no esperaba, era quién golpearía primero. El mundo que Amanirenas se preparaba para desafiar era uno que se veía a sí mismo como el único mundo posible. Para Roma, la historia tenía un destino, y ese destino era ser gobernada por ellos. La Pax Romana, la paz romana, no era una oferta de coexistencia, sino un ultimátum. Sométete o sé destruido. En su mapa mental, el universo estaba claramente dividido. En el centro, la civilización, ellos mismos, y en los márgenes, los bárbaros, un término que aplicaban a cualquiera que no fuera grecorromano. Para el emperador Augusto y sus senadores, los cushitas, a quienes llamaban despectivamente etíopes, no eran más que un pueblo exótico y primitivo, sentados sobre una montaña de oro, marfil y ébano. Eran un recurso por explotar, no un imperio por respetar. La arrogancia romana no era solo cultural, era una estrategia de Estado. Subestimar a sus oponentes era el primer paso para justificar su conquista,
una ceguera imperial que los llevaría directamente a una confrontación que no estaban preparados para ganar. Pero al otro lado de la frontera, la realidad era radicalmente diferente. El reino de Kush no era una colección de aldeas primitivas. Su capital, Meroe, era una metrópolis bulliciosa, famosa por sus necrópolis reales llenas de pirámides de ángulos agudos, una firma arquitectónica que gritaba su independencia cultural de Egipto. Controlaban las arterias comerciales que bombeaban la riqueza del corazón de África hacia el Mediterráneo, y su sociedad estaba construida sobre una base que para un romano era simplemente inconcebible: el poder femenino absoluto. Las candaques no eran consortes ni regentes que gobernaban temporalmente en nombre de un hijo menor de edad. Eran la fuente misma de la soberanía. Heredaban el trono a través de su linaje materno. Lideraban ejércitos en el campo de batalla y eran la máxima autoridad religiosa. Amanirenas no era una excepción a la regla. Era la encarnación de una tradición de poder femenino negro que se había perfeccionado durante siglos. Este choque de civilizaciones era fundamentalmente un choque ideológico. ¿Cómo podía la mente romana, que relegaba a sus mujeres más nobles a la esfera doméstica, comprender a una reina que comandaba a 30.000 hombres? No podían. Y lo que no podían comprender, lo demonizaban o ridiculizaban. Los historiadores romanos que se dignaron a escribir sobre ella, como Estrabón, la describieron como una reina hombruna, o se burlaron de su ojo perdido en batalla, llamándola cegata. Esto no era un simple insulto, era una herramienta de propaganda, era una forma de despojarla de su legitimidad como monarca y como mujer, presentándola como una anomalía monstruosa, una aberración de la naturaleza. Al negarse a verla como lo que era, una estratega brillante y una jefa de Estado legítima, Roma estaba sentando las bases de su propio borrado histórico. Si no podías derrotarla en el campo de batalla, podías intentar borrarla de la memoria. La mecha del conflicto se encendió en el momento exacto en que Roma se tragó a Egipto en el año 30 a.C. La Pisón frontera se convirtió instantáneamente en una zona de tensión. El primer prefecto romano, Cornelio Galo, comenzó a imponer la autoridad imperial, estableciendo guarniciones y exigiendo tributos a las tribus fronterizas que antes respondían a Kush. Pero la arrogancia romana pronto se convirtió en un error estratégico fatal. En el 25 a.C., el nuevo prefecto, Heliogalo, desvió la mayor parte de las legiones estacionadas en Egipto para una desastrosa y ambiciosa campaña militar en Arabia. La frontera sur quedó peligrosamente expuesta. Para Amanirenas, esto no fue una coincidencia, fue una oportunidad. Vio a su enemigo, engreído y distraído, bajar la guardia. Su decisión de atacar no fue un acto de furia bárbara, como los romanos quisieron creer. Fue un movimiento de ajedrez geopolítico, calculado y preciso, ejecutado por una maestra estratega que conocía a su oponente mejor de lo que él se conocía a sí mismo. La noticia llegó como un viento del desierto, silencioso pero sofocante, llevando el polvo de un reino caído. Egipto había sido devorado. Cleopatra estaba muerta, y su reino era ahora el granero personal de un hombre en Roma llamado Augusto. En los opulentos salones de Meroe, la noticia no fue recibida con sorpresa, sino con una sombría determinación. Para la candaque Amanirenas, esto no era un evento lejano, era el sonido de la jaula cerrándose. El imperio más voraz que el mundo había conocido era ahora su vecino. Sentada en su trono, rodeada de generales, su único ojo observaba el mapa grabado en el suelo. Su objetivo nunca había sido la conquista, sino la preservación de un legado milenario. Su mayor miedo era ver las pirámides de su tierra convertidas en ruinas para la gloria de un emperador extranjero. La era de la coexistencia pacífica había terminado. La era de la resistencia estaba a punto de comenzar. La tensión no tardó en materializarse. El primer prefecto de Augusto, Cornelio Galo, no perdió tiempo en marcar su territorio. Sus legiones avanzaron hacia el sur, estableciendo guarniciones en lo que Kush consideraba su esfera de influencia. Tribus que durante generaciones habían pagado tributo a Meroe, ahora se veían obligadas a jurar lealtad a un águila de bronce.
Cada fuerte romano construido era una daga apuntando al corazón de su reino. Cada impuesto exigido era un insulto a su soberanía. Para Amanirenas, estas no eran simples maniobras fronterizas, eran los primeros pasos de una invasión a cámara lenta. Era una humillación calculada, un mensaje claro enviado desde Roma. Ustedes son los siguientes. La frustración crecía en su corte. Sus generales pedían una respuesta, pero ella, estratega consumada, sabía que el momento no era el adecuado. Estaba observando, esperando, acumulando la ira como se acumula agua para romper una presa. Pero la agresión más profunda no era militar, sino ideológica. En la mente romana, los cushitas no eran un imperio rival, eran una curiosidad exótica. Los llamaban etíopes, un término cargado de condescendencia, describiéndolos como bárbaros quemados por el sol en los confines del mundo civilizado. ¿Cómo podían tomar en serio a un reino gobernado por una mujer? Y peor aún, ¿una mujer con un solo ojo? Para los senadores en Roma, la existencia de Amanirenas era una afrenta al orden natural. Esta arrogancia patriarcal era su arma más peligrosa porque les impedía ver la verdad, que trataban con una estratega brillante. Cada interacción, cada informe de sus espías confirmaba esta ceguera. Los romanos no la veían como una amenaza, sino como un obstáculo en su camino hacia el oro de África. Y en esa subestimación, Amanirenas encontró su mayor ventaja estratégica. Para Amanirenas, la lucha era profundamente personal. El parche de oro que cubría su ojo derecho no era un símbolo de debilidad, sino un juramento forjado en sangre. Lo había perdido en batalla, defendiendo las mismas fronteras que ahora Roma amenazaba. Mientras los historiadores romanos se burlarían de su defecto, su pueblo lo veía como la prueba de su derecho a gobernar. Ella no era una reina de palacio, era una reina del campo de batalla. Sobre sus hombros pesaba el legado de incontables candaques, una línea ininterrumpida de poder femenino que había defendido esa nación durante más de 1000 años. Rendirse a Roma no solo significaría perder su reino, sino traicionar a cada una de sus ancestras. El miedo a fallarles, a ser la última Candaque de un Kush independiente, era una presión constante, un fuego que alimentaba su determinación para la guerra que sabía inevitable. La amenaza romana no era solo una cuestión de orgullo, era una sentencia de muerte económica. Kush era la puerta a las riquezas de África, y sus rutas comerciales eran las venas de su imperio: oro, marfil, ébano. Roma no quería un socio, quería el control total de la fuente. Los informes de los mercaderes eran alarmantes. Las patrullas romanas hostigaban a las caravanas, los impuestos arbitrarios se multiplicaban y la presión para redirigir el comercio a través de puertos romanos era asfixiante. Amanirenas veía el plan con una claridad aterradora. Primero, cortarían su flujo de riqueza. Luego, debilitados y aislados, serían un blanco fácil para la conquista. La tensión ya no era una cuestión de futuro. Se sentía en los mercados de Meroé, en la ansiedad de los comerciantes. El imperio romano estaba estrangulando lentamente a su reino, y el tiempo para actuar se agotaba. Y entonces, en el año 25 a.C., el enemigo cometió el error que ella esperaba. Un mensajero llegó sin aliento a la corte de Meroe con una noticia increíble. El nuevo prefecto de Egipto, Elio Galo, había retirado la mayor parte de las legiones de la frontera sur. Su objetivo, una ambiciosa invasión de Arabia. Para los romanos, Kush era una ocurrencia tardía, un problema que podía posponerse. Para Amanirenas fue una señal de los dioses. La tensión acumulada durante 5 años de humillaciones y presiones encontró su punto de ruptura. Miró a sus generales, cuyo anhelo de batalla finalmente sería satisfecho. El enemigo había bajado la guardia, había mostrado su espalda. No era solo una oportunidad, era una obligación. La paciencia de la reina tuerta se había agotado. El momento de enseñarle a Roma el verdadero significado del poder kushita había llegado. La leona no esperaría más. La leona iba a cazar. La respuesta de Roma no se hizo esperar, y fue brutal. El nuevo prefecto, Cayo Petronio, no era un político ambicioso, distraído con campañas lejanas. Era un soldado profesional,
un carnicero al servicio del imperio, con 2 legiones completas, cerca de 10.000 hombres de la maquinaria de guerra más letal del planeta, marchó hacia el sur no para pacificar, sino para aniquilar. La invasión romana fue una tormenta de acero y fuego. Las ciudades cushitas cayeron una tras otra, pero el verdadero golpe, el que pretendía quebrar el alma de la nación, fue el saqueo de Napata. Esta no era una ciudad cualquiera, era la antigua capital, el corazón religioso y ancestral de Kush, un lugar sagrado. Ver a los legionarios romanos profanar sus templos y derribar sus estatuas fue una herida profunda, una humillación diseñada para gritarle al mundo que los dioses de Kush habían sido derrotados por el águila romana. Este fue el punto más bajo, el momento en que la balanza, que por un instante pareció inclinarse a favor de Kush, se desplomó con todo el peso del imperio romano. Amanirenas y su ejército, aunque valientes, fueron forzados a una retirada estratégica, adentrándose en el desierto que conocían mejor que nadie. Pero la pérdida de Napata resonó como un eco de muerte. Para los generales romanos, la guerra estaba prácticamente ganada. Habían demostrado su superioridad, castigado la insolencia de los bárbaros, y solo quedaba cazar a la reina tuerta y exhibirla en cadenas en un triunfo por las calles de Roma. El guión de la historia, el que Roma siempre escribía, parecía estar cumpliéndose al pie de la letra. La pregunta en la mente de todos, tanto en Roma como entre las filas cushitas, era la misma. ¿Cuánto tiempo podría resistir una reina africana ante el poder ilimitado del hombre más poderoso del mundo? Pero es aquí, en la hora más oscura, donde la historia que te contaron se desmorona. Es aquí donde Amanirenas demuestra que su verdadero poder no residía solo en su capacidad para liderar 30.000 hombres, sino en una mente estratégica que operaba en un nivel que los romanos, en su arrogancia, no podían ni concebir. Ella entendió una verdad fundamental: no podía ganar la guerra de Roma, no podía vencer a sus legiones en una batalla campal definitiva, porque Roma siempre podía enviar más legiones, más hombres, más acero. Jugar en su tablero era una sentencia de muerte, así que en lugar de preparar una última y desesperada defensa, hizo algo impensable. Decidió cambiar las reglas del juego. Decidió abandonar el campo de batalla de arena y sangre por uno mucho más peligroso y sutil, el campo de la diplomacia y la política imperial. La decisión que tomó Amanirenas es uno de los actos de audacia política más extraordinarios y borrados de la historia antigua. En lugar de rendirse o de seguir luchando una guerra de desgaste que desangraría a su pueblo, reagrupó a sus fuerzas y lanzó un contraataque tan feroz que cercó a la principal guarnición romana que Petronio había dejado atrás. Con el ejército romano empantanado y sangrando en el desierto, ella hizo su jugada maestra. No envió un mensajero a Petronio para pedir una tregua. Eso sería admitir la derrota. En su lugar, envió a sus embajadores en un larguísimo y peligroso viaje a través del Mediterráneo hasta la isla de Samos, en Grecia. Su objetivo: ignorar al general, ignorar al prefecto, e ir a negociar directamente cara a cara con el mismísimo emperador Augusto, que se encontraba allí temporalmente. No estaba pidiendo clemencia, estaba exigiendo una audiencia de igual a igual. Este fue el verdadero punto de no retorno. Este movimiento lo cambió todo. Ya no se trataba de una simple revuelta fronteriza que un general podía aplastar. Al enviar una embajada directamente al emperador, Amanirenas elevó el conflicto de una guerra regional a un asunto de Estado imperial. Forzó a Augusto a reconocerla no como una jefa tribal rebelde, sino como la soberana de un reino legítimo. Lo colocó en una posición incómoda. Podía rechazar a los enviados y comprometerse a una guerra interminable y costosísima en los confines del mundo para salvar el orgullo de un general, o podía sentarse a negociar con la reina negra que había humillado a sus legiones y decapitado sus estatuas. De repente, la reina tuerta no solo luchaba por la supervivencia de Kush, estaba luchando por su lugar en la historia y había llevado la batalla hasta la misma puerta del emperador. El año 24 a.C., Amanirenas desató el infierno sobre la provincia más rica de Roma. No fue una simple incursión fronteriza, fue una invasión en toda regla.
30.000 guerreros cushitas, liderados por los legendarios arqueros nubios, cayeron como una tormenta de arena sobre las guarniciones romanas desprevenidas. Las ciudades de Siene, Elefantina y Filé, símbolos del nuevo poder imperial, fueron saqueadas. Pero la Candace no buscaba solo oro, buscaba humillar. En cada ciudad, sus hombres derribaron las estatuas de mármol y bronce del emperador Augusto, el hombre que se hacía llamar Dios, y en un acto de desafío que resonaría por toda la eternidad, ordenó que una cabeza de bronce del emperador, más grande que el tamaño natural, fuera arrancada de su pedestal y llevada como un vulgar trofeo de guerra. No estaba robando un objeto, estaba secuestrando un símbolo, estaba diciéndole al hombre más poderoso del mundo: tu divinidad no significa nada aquí, esta es mi tierra. La respuesta de Roma fue tan predecible como apocalíptica. La noticia del saqueo y la decapitación simbólica de su emperador llegó a los oídos de Augusto como una blasfemia intolerable. La orden fue inmediata y brutal: aniquilación. Para esta tarea se nombró a un nuevo prefecto, Cayo Petronio, un general endurecido, un carnicero profesional cuya única lealtad era al águila romana. Con 2 legiones completas, casi 10.000 de los soldados mejor entrenados y equipados del planeta, Petronio marchó hacia el sur. Esto no era una expedición punitiva, era una máquina de muerte puesta en movimiento. Imagina el terror, el sonido constante de miles de sandalias de cuero golpeando la arena, el brillo del sol sobre los cascos de hierro, el avance implacable de una fuerza que había conquistado el mundo conocido. Para Roma, la humillación solo podía lavarse con sangre, y Petronio llevaba consigo un océano para derramar. La furia de las legiones se estrelló contra Kush con una violencia inaudita. Las ciudades fronterizas que habían celebrado la victoria de Amanirenas fueron reducidas a escombros y cenizas. Petronio avanzó implacablemente, empujando al ejército kushita hacia el sur. Pero su verdadero objetivo no era militar, era espiritual. Su objetivo era Napata. Esta no era una ciudad cualquiera, era la antigua capital, el corazón religioso del reino, el lugar de descanso de sus ancestros. Era el Vaticano y la Jerusalén de Kush, todo en uno. Los legionarios romanos irrumpieron en la ciudad sagrada, profanando templos, derribando estatuas de los dioses kushitas y esclavizando a sus habitantes. El saqueo de Napata fue un acto de terrorismo de Estado, una herida psicológica diseñada para quebrar el alma de la nación y demostrar que ni siquiera sus dioses podían protegerlos del poder de Roma. Desde la perspectiva de Roma, la guerra había terminado. Petronio había cumplido su misión. Había castigado la insolencia de los bárbaros, había saqueado su ciudad más sagrada y había hecho huir a su reina tuerta. En sus informes a Augusto, probablemente describió la campaña como un éxito rotundo, una simple operación de limpieza fronteriza. La historiografía romana, escrita por hombres como Estrabón, cimentaría esta versión, minimizando la invasión inicial de Amanirenas y presentando la respuesta de Petronio como la restauración natural del orden. En la narrativa que estaban construyendo para la posteridad, Roma siempre gana. Un pequeño reino africano liderado por una mujer mutilada no podía ser más que una nota a pie de página en la gloriosa historia de la expansión imperial. Pero estaban cometiendo una vez más el mismo error fatal: subestimar a la Candace, porque Amanirenas no estaba derrotada, estaba aprendiendo. Forzada a retirarse, atrajo a los romanos más y más profundamente a su territorio, lejos de sus líneas de suministro, hacia el calor abrasador del desierto que solo su gente sabía navegar. Y entonces, cuando el ejército de Petronio estaba extendido y exhausto, ella contraatacó. En un movimiento audaz, reagrupó a sus fuerzas y lanzó un asalto tan feroz que logró cercar a la principal guarnición que el general romano había dejado atrás en la ciudad de Primis. De repente, la guerra cambió por completo. Ya no era una persecución, sino un punto muerto sangriento. Los cazadores se habían convertido en los cazados. Petronio se dio cuenta de la terrible verdad: pacificar Kush no sería una campaña rápida. Requeriría una guerra interminable,
un sumidero de hombres y recursos que Augusto, obsesionado con estabilizar el imperio, no estaba dispuesto a pagar. Fue en 1960, este momento de equilibrio precario, que Amanirenas demostró su verdadera genialidad. Ella entendió algo que ningún otro enemigo de Roma había comprendido tan claramente. No podía ganar una guerra de aniquilación contra un imperio que podía permitirse perder 10 hombres por cada uno de los suyos. Continuar la lucha en el campo de batalla solo desangraría a su pueblo hasta la muerte. Jugar el juego de Roma, con las reglas de Roma, era una sentencia de muerte diferida. Así que, en el apogeo de su éxito militar, con una guarnición romana bajo asedio, tomó la decisión más radical de su vida. Decidió que la guerra ya no se ganaría con flechas y espadas. Se ganaría con palabras, con política y con una audacia que dejaría al imperio sin respuesta. Decidió cambiar el tablero de juego por completo. Lo que hizo a continuación es uno de los movimientos diplomáticos más brillantes y borrados de la historia. En lugar de enviar un mensajero a Petronio para negociar una tregua, lo que habría sido una admisión de inferioridad, lo ignoró por completo. Trató al general más poderoso de la región como si fuera un peón irrelevante. En su lugar, reunió a sus mejores diplomáticos y los envió en un viaje épico y peligroso a través del Mediterráneo, hasta la lejana isla de Samos, en Grecia. ¿Por qué Samos? Porque sus espías le habían informado de que el emperador Augusto en persona se encontraba allí temporalmente. No iba a negociar con el sirviente, iba a negociar directamente con el amo. No estaba pidiendo paz. Estaba exigiendo una audiencia con el hombre más poderoso de la tierra, no como una rebelde derrotada, sino como la soberana de un imperio igual. La guerra había escalado a un nuevo nivel. Imagina la escena en la isla de Samos, lejos del polvo y la sangre del desierto, en una opulenta villa mediterránea. Los enviados de la Candace Amanirenas se presentan ante el hombre más poderoso del mundo. No llegan con la cabeza gacha, pidiendo clemencia. Llegan como representantes de un poder soberano, vestidos con las insignias de un imperio milenario. Su mensaje para Augusto es tan audaz como la invasión de su reina. No están aquí para rendirse, están aquí para ofrecerle una salida. Le explican, con una calma que debe haber desconcertado a los senadores romanos, que la guerra en Nubia es un sumidero sin fondo. Su reina conoce el desierto, sus guerreros son implacables y su pueblo no se quebrará. Continuar la lucha significaría un gasto interminable de legiones, oro y prestigio para Roma, todo por un pedazo de desierto que nunca podrán pacificar por completo. No era una súplica, era un jaque mate diplomático. Augusto, el genio político que había puesto fin a un siglo de guerras civiles romanas, no era un tonto impulsado por el orgullo. Escuchó, analizó los informes de Petronio, que sin duda hablaban de un enemigo feroz y un terreno imposible. Miró el mapa de su vasto imperio, con fronteras inestables en Germania y Partia. ¿Realmente valía la pena desangrar a sus legiones, más experimentadas en una guerra sin fin contra una reina tuerta en los confines del mundo, solo para vengar unas estatuas derribadas? La respuesta fue un rotundo no. Amanirenas le había presentado una elección no entre la victoria y la derrota, sino entre una paz honorable y un pantano militar. Con una frialdad calculadora que lo definía, Augusto eligió la estabilidad de su imperio por encima del ego de sus generales. La reina de Kush no solo había desafiado su poder militar, había apelado a su inteligencia imperial y él había entendido el mensaje. Lo que sucedió después es lo que los libros de historia se niegan a contarte en voz alta. El resultado de esa negociación en Samos no fue una rendición kushita, fue un tratado de paz, firmado alrededor del año 21 a.C., tan increíblemente favorable a Kush que desafía toda la narrativa de la invencibilidad romana. Augusto accedió a todos los puntos clave. Primero, la retirada completa de todas las fuerzas romanas del territorio kushita que habían ocupado. Segundo, y esto es lo más impactante, la cancelación de cualquier tributo o impuesto que Roma había intentado imponer. Kush no pagaría ni un solo sestercio a Roma. Tercero, el establecimiento de una frontera permanente y desmilitarizada. En la práctica,
Amanirenas no solo había detenido a la mayor superpotencia del mundo, la había forzado a un empate y había asegurado la independencia y la prosperidad de su reino por generaciones. Había ganado, pero la victoria militar y diplomática no era suficiente. Amanirenas necesitaba una victoria simbólica, un sello final que resonara a través de los siglos. Y aquí es donde entra en juego la cabeza de bronce de Augusto, aquel trofeo capturado en el saqueo de Siene. No fue fundida para hacer oro, ni exhibida en un salón del trono. En un acto de genio propagandístico y desafío eterno, la Candace ordenó que la cabeza del emperador dios de Roma fuera enterrada ceremonialmente bajo los escalones de la entrada de un templo dedicado a la victoria en su capital, Meroe. Piensa en el poder de ese acto. Cada día durante cientos de años, cada sacerdote, cada noble, cada ciudadano que entraba a orar a sus dioses, pisaba simbólicamente la cara del hombre más poderoso del planeta. No fue un acto de rabia, fue una declaración política grabada en la arquitectura. Roma fue puesta, literalmente, bajo sus pies. Gracias a este tratado, el reino de Kush aseguró casi 400 años más de paz e independencia, comerciando con el Imperio Romano no como un vasallo, sino como un igual. La dinastía de las Candaces continuó. Pero si esto fue una victoria tan rotunda, ¿por qué nunca has oído el nombre de Amanirenas con la misma reverencia que el de Boudica o Cleopatra? Porque la historia la escriben los que quieren mantener el poder. Los cronistas romanos como Estrabón minimizaron la guerra, describiéndola como una simple expedición punitiva contra bandidos. Siglos después, la historiografía occidental, construida sobre el mito de la superioridad europea y patriarcal, no tenía espacio para una reina negra que no fue conquistada. Borrarla no fue un accidente, fue un proyecto. Silenciar su victoria fue necesario para construir la mentira de una África primitiva que necesitaba ser civilizada. Recuperar su historia no es solo corregir el pasado, es desmantelar una de las mentiras fundacionales del presente. La victoria de Amanirenas fue tan innegable en el campo de batalla como frágil en las páginas de la historia. El proyecto para borrarla comenzó casi inmediatamente. Historiadores romanos como Estrabón, escribiendo para una audiencia imperial, no podían admitir una derrota, así que la reescribieron. La guerra no fue una invasión cushita que forzó a Roma a la mesa de negociación. Fue una simple expedición punitiva contra bandidos. Amanirenas no fue una estratega brillante, fue una reina hombruna y cegata, una anomalía grotesca. Siglos después, la historiografía europea de Mines, la era colonial completó el trabajo. Obsesionados con la superioridad grecorromana y las teorías raciales, simplemente no había espacio en sus libros para un imperio negro sofisticado que humilló a Augusto. La incapacidad para descifrar completamente la escritura meroítica fue la excusa perfecta, dejando que la historia fuera contada solo por sus enemigos. El borrado no fue un accidente, fue una demolición controlada, necesaria para construir el mito de una África oscura y sin historia, esperando ser civilizada. Recuperar esta historia es como detonar una bomba bajo los cimientos de varias mentiras que todavía nos contamos hoy. La primera mentira que cae es el mito de la África primitiva. Kush no era una colección de chozas, era una superpotencia con una capital, Meroe, llena de pirámides, industria metalúrgica y un sistema político matrilineal tan avanzado que resultaba incomprensible para sus civilizados vecinos. La segunda mentira es la del sexo débil. Amanirenas no. Era una figura decorativa. Era una comandante en jefe que perdió un ojo en combate, lideró a 30.000 hombres y superó a los mejores generales de Roma, no solo con la espada, sino con una diplomacia audaz. Y la mentira más grande de todas, la invencibilidad romana. El Tratado de Samos es la prueba irrefutable de que Roma no siempre ganaba. Fueron forzados a retirarse, a cancelar tributos y a aceptar una frontera. La reina tuerta no solo detuvo al imperio, lo obligó a firmar su derrota diplomática. ¿Y por qué importa todo esto ahora? Porque el vacío dejado por el borrado de Amanirenas no está vacío. Está lleno de estereotipos tóxicos.
Cada vez que la capacidad de liderazgo de una mujer negra es cuestionada, cada vez que se le trata como una anomalía en un espacio de poder, es el eco de este borrado histórico trabajando. La narrativa de que son las primeras en lograr algo es una mentira sutil que les roba su herencia. Esta historia demuestra que no son las primeras, son las herederas de una tradición de poder, estrategia y construcción de imperios que tiene miles de años. Por eso recordar a la Candake Amanirenas es un acto de resistencia política. Es devolver un arma a quienes han sido desarmados históricamente. No se trata solo de corregir un registro antiguo, se trata de reclamar una verdad ancestral para empoderar el presente y demostrar que el trono, el campo de batalla y la sala de negociaciones siempre han sido su lugar.